7. Un amigo en tu camino. La lluvia había comenzado hace media hora, justo en el momento en el que el cuerpo de Lucía Klein fue encontrado por unos campesinos. El río que bordeaba el límite de este pueblo se había encargado de arrastrarlo, y aunque solo alumbraban unos faroles bencineros a la distancia, dos hombres a caballo notaron el bulto y cabalgaron los kilómetros necesarios para avisar a carabineros. Al llegar al lugar, recuperaron rápidamente el cadáver, lo dejaron en tierra seca y lo cubrieron con una bolsa de plástico azul. Más que cumplir con la rutina, lo hacían por sus propios estómagos. El cráneo de la chica estaba destrozado, lo que hacía de su rostro una mancha irreconocible. Un par de horas más tarde, una pulsera y su blusa bordada, confeccionada por su propia madre, confirmaron su identidad. Nadie se acercó a husmear. No hubo curiosos, ni señoras histéricas, ni fotógrafos. No se oyeron niños esparciendo rumores fantasmagóricos, ni madres obligándolos a entrar en sus casas. Nadie, literalmente nadie, se dio por enterado, o al menos eso demostraba el movimiento nulo en las calles polvorientas de Puerto Fake. Los lugareños se dieron cuenta del hallazgo, desaparecieron tan pronto llegó la policía, pero para los uniformados ya no era novedad. La gente del pueblo no se interesaba en las desgracias. El cabo primero, Luis Gutiérrez, sacudió la cabeza y cerró los ojos un segundo. Luego se arrodilló junto al cuerpo. Tomó la mano de la joven y rezó un Padre Nuestro. Mientras José Solano, cabo segundo, se detuvo unos metros tras el cadáver, como si hubiese olvidado qué hacer en estos casos. Estaba perturbado, confundido, enojado incluso. Esa muchacha era la sexta muerte en poco tiempo, pero nadie hablaba de ello. Los velatorios se hacían en una estricta privacidad. Sus familiares guardaban luto solo unos días y jamás aparecía en el periódico regional el obituario correspondiente. Eran olvidados en un plazo asombroso, como si aquellas muertes llevaran consigo una carga que debía llevarse el río lo más rápido y lejos posible. La vida en ese recodo cordillerano, tras cada deceso, recuperaba ansiosamente la tranquilidad, si es que podía llamarse así. No estaba seguro de poder cubrir un nuevo suicidio de estas características. Llevaba poco más de un año asistiendo a Gutiérrez en el resguardo de diferentes pueblos de una particular zona suroriente, enclaves cordilleranos aislados que se enmarcaban entre dos parques nacionales, y a pesar de que las necesidades y problemas eran diversos, desde mantención de los generadores eléctricos, despeje de caminos en los nevazones, conseguir personal de salud y hasta resolver disputas entre campesinos por robos de animales, nada era tan duro como presenciar que las muertes de estos chicos no le importaban a nadie. Ya habían hecho 3 informes para la comandancia regional, pero nunca recibía respuesta. Sus llamados de atención eran archivados. Ni el mismo cabo Gutiérrez secundaba su preocupación. Ya sabía que un pueblo de poco más de un centenar de habitantes no sería prioridad para sus superiores, pero cuando los suicidios se repiten en una suerte de patrón, debería encender las más obvias alarmas. Aquí nunca se había encendido ninguna. Mientras Gutiérrez preparaba la camilla, Solano destapó sigilosamente el lado izquierdo del cadáver. El cuello de la chica estaba hinchado y verdoso, y su brazo desnudo tenía diversos rasguños y cortes. Él sacó de su bolsillo una pequeña libreta amarilla, y entre garabatos anotó lo que veía, detalles que quizá al futuro serían de utilidad. No perdía la esperanza de que el caos se detuviera y no hubiese más muertes que lamentar. El cabo primero selló el cuerpo con la misma bolsa azul, colocándolo en una camilla con la ayuda de Solano e introduciéndolo en su camioneta. Cerró los portillos traseros con pesadumbre, caminando luego hasta la puerta entreabierta y se sentó frente al volante. Entonces fijó los ojos en la llave de contacto, la tomó entre los dedos, sin estar lo suficientemente consciente de sus movimientos. Con la mirada aún perdida, llamó a Solano 1, 2 y 3 veces, hasta que el aludido dio un salto, como si el contacto con la realidad se asimilara a una corriente eléctrica. Creyendo que, víctima de su ensimismamiento, había perdido más tiempo del permitido, guardó la libreta en el bolsillo de su chaqueta. Escapando del frío, se ajustó los botones superiores y se sentó rígido en el asiento del copiloto. «No volveré a hacer esto, ¿entiendes?», suplicó mirando a través del vidrio nebuloso, salpicado de gruesas gotas. Gutiérrez no dijo nada, ni siquiera volteó. Encendió el motor y voces ajenas llegaron a su mente, tan nítidas como su primer día en ese recodo. Estaba ahí para seguir órdenes, no podía olvidarlo. «Toma la bolsa, cubre el cuerpo y no pienses. No pienses, Luis. Deja que los otros carguen con el trabajo sucio».
Avanzando lenta y cautelosamente por un sendero apenas demarcado entre los árboles, el ya destartalado Hyundai Accent hacía su último esfuerzo por llegar hasta su destino. Sus 3 tripulantes, en tanto, digerían a medias su reciente odisea. ¿Estás consciente de que acabas de hacer algo completamente irracional? Marco no respondió. Peleaba con sus propios demonios. ¿Estás bien?, preguntó él a Sophie, aunque no le dirigió la mirada. Estás sangrando, ¿qué crees tú? Todos estamos sangrando, Cal, puntualizó ella, comprimiendo un pañuelo desechable contra su oreja. Menos mal el rentacar que les facilitó el transporte equipaba sus vehículos con un pequeño botiquín. El fotógrafo terminó de limpiarse la cara con su propio papel mentolado, lo arrugó en el puño y lo lanzó bajo el asiento de Sophie. Marco aún no había hecho nada por limpiar el corte de su brazo. ¿Quiénes eran?, preguntó el fotógrafo por enésima vez. Sabía que aquello era el centro de las disputas internas. Quizá eran locos con camiseta de aliens, murmuró Sophie, pero no con su mejor humor. El inspector movió los dedos en el volante para que no se entumecieran. Lo único que sé es que 3 Ford blindadas y coordinadas no son una imagen natural en las carreteras de este país, protestó hablando hacia Sophie, como si fuera la única alma presente. Cal se cruzó de brazos y se apoyó en su asiento. Bueno, eso puede darte una respuesta de las tantas posibilidades. No tenían que ser chilenos, comentó él, arrojando la idea como quien comenta el clima. Feliciano hizo una mueca. No era una mala teoría después de todo. Puedo considerar la opción de la extranjería, sí, aceptó, contrariado por estar dándole la razón al último ser en quien extendería tal cortesía. Lo incluiré en el reporte de la investigación. Excelente, se alegró Cal. Asegúrate de comunicarle a tus superiores que el crédito de esa idea es mío. Feliciano subió las cejas y las mantuvo así un par de segundos. No quiso perder tiempo y gastar su odio en el espejo retrovisor. Pulmón, bala. Sí, ya entendí. La conversación no tuvo mayores cambios hasta que llegaron al final del sendero. Frente a ellos y sobre su acequia bastante profunda, había un débil puente de madera. Sophie agradeció que, si bien seguía lloviendo despacio, algunas nubes se dispersaran. La luz de la luna aclaró el entorno lo suficiente como para percatarse de que el articulado aquel jamás sostendría un auto. Le faltaban muchas de sus tablas y otras parecían carcomidas por termitas, sujetas en un engranaje de cuerdas viejas y deshilachadas. Si intentaban cruzarlo en el Hyundai, corrían el riesgo de caer y jamás salir. Abriéndose hacia su izquierda, el zanjón se convertía en un río, y el río en una laguna entre montañas que muy probablemente alojaba una cascada, volviendo a dar surcos hasta desembocar en el mar. Tenía que ser hermosa, pensó Sophie, aunque no podía verla. Solo escuchaba, no muy lejos de ahí, ese típico sonido de una gran caída de agua al golpear con escándalo en la superficie. Había visto varias de ellas a cada lado de la carretera, pequeñas, asomadas en las montañas acolchadas de matices verdes, pero estar tan cerca de una era distinto. En la capital no existían, por lo que se consideraban milagros de la naturaleza. ¿Qué hacemos con el auto?, preguntó Sophie. Cal no estaba muy feliz de tener que acarrear su pesada maleta, pero la frágil estructura de madera, al menos, le permitía cruzar hacia el otro lado sin tener que hundir las rodillas en el agua. «Dejarlo. Está fundido, de todas maneras no nos sirve. Tendremos que seguir a pie», sentenció Marco, bajando un pie a tierra firme. Apuntó fugazmente hacia adelante. Las luces comienzan a pocos metros de aquí. Cal siguió con la mirada hacia donde el inspector había señalado, quizá esperando ver juegos de pirotecnia o, si no, al menos un semáforo, letreros de neón o bombillas de colores demarcando la senda de un bulevar. Grande fue su sorpresa al notar que esas luces a las que Feliciano se refería no eran más que un par de lámparas bencineras colgadas a la entrada de un oscuro cubículo de madera y ladrillos, parecido a un puesto de guardabosques. Al fondo de la calle apenas se distinguían ciertas siluetas de construcción ligera que eran imposibles de descifrar con detalle. Los sacudió un escalofrío. Habían terminado en un maldito pueblo fantasma de Stephen King, pero eso le aseguraba fotografías muy atractivas, lo que lo animó un poco. Se cubrió lo que más pudo con su chaqueta de niño explorador y protegió la cámara fotográfica con sus manos. El molesto chubasco no era amigo de las piezas metálicas. Sophie apareció desde la puerta del copiloto tras un leve portazo. «Deberíamos buscar a carabineros», opinó. Marco asintió, mientras subía inútilmente las solapas de su traje gris. «Si es que hay algún tipo de policía en este lugar», comentó Cal, mirando en todas direcciones. «Ya sabes, hay uno en cada esquina cuando tratas de evitarlos y nunca están cuando los necesitas». Esta vez
Feliciano no le daría la razón en voz alta. Era cierto que sería raro encontrar a carabineros apostados en localidades muy aisladas, pues lo general era que su centro de operaciones estuviese en la ciudad más cercana y definieran calendarios de rondas periódicas. Entonces habló como si solo hubiese escuchado a Sophie. Ellos nos ubicarán, nos pondrán al tanto de la investigación y nos dirán dónde hospedarnos. El otrora paparazzi consideró la posibilidad de tragarse su cámara con tal de no reír tan abiertamente. También les pedirás un masaje descontracturante. Para ser un cabezota eres muy ingenuo. Ese tal Hidalgo ya te lo dijo. Aquí nadie coopera, menos aún las autoridades. Tendremos suerte si encontramos un techo donde escapar de la lluvia. No van a negarle nada a un inspector de la brigada de homicidios, alegó Marco. ¿Y si primero buscamos justamente al doctor?, sugirió el perito. ¿Quieres golpear la puerta de cada casa a estas horas de la noche? Ella lo reconsideró. Ok, carabineros entonces. Un amigo en tu camino. Ya lo veremos, respondió Cal, comenzando a caminar. Sorteando raíces y arbustos, se irguió frente al puente y tomó aire. Fue el encargado de inaugurarlo. Según Marco, tenía pinta de no haber sido usado en mucho tiempo, y tan pronto la suela gastada de su zapatilla rozó la madera, todo a su alrededor crujió. Dio un salto en su metro cuadrado y llevó sus manos al pecho por una repentina taquicardia. Toda la estructura tiritó, se liberó polvo y musgo y cayeron elocuentes y sonoras 2 de las tablas hasta el fondo de la zanja. Las damas primero, balbuceó, tragando saliva y haciéndose a un lado, invitando a Sofía a probar suerte. Ella arrugó la nariz. Tengo intenciones de seguir viviendo, gracias, contestó nerviosa. Feliciano movió la cabeza. ¿Acaso debo hacerlo todo yo?, rezongó, pasando entre Sofía y Cal con su aire violento. Tú eres el jefe de la operación, tal como nos has recordado en todo momento, le respondió el fotógrafo con la pizca justa de sarcasmo. No corresponde que los asistentes vayan a la cabeza. Marco no contestó. Sus gestos delataban que estaba analizando el demacrado puente y sus posibilidades. Fruncía el entrecejo, apretaba los labios y hacía crujir su cuello, hasta que pareció decidir algo. Retrocedió sobre sus pasos, rodeó el auto, sacó las maletas y las arrastró hasta el borde del canal. Sin dar explicaciones ni pedir permiso, las tomó una a una y las arrojó hasta el otro lado. ¡Esa no!, gritaron Cal y Sophie, desesperados al imaginar el potente crack que desprendería su preciado computador al golpear el suelo. El paparazzi se tomó la cabeza, sintiendo ganas de llorar, pero Marco no ofreció ni disculpas. Simplemente la dejó a un lado, caminó unos pasos hacia la derecha y suspiró. Luego juntó los pies sobre el comienzo del puente, tomando impulso. ¿No pretenderás? La misma Sophie interrumpió sus palabras. Feliciano saltó a la tabla siguiente con mucho equilibrio, luego a otra clavada en la esquina, a la opuesta, a una un metro más allá y a otra que funcionaba de pliegue entre la madera y tierra firme. En unos cuantos pasos y con una seguridad de hierro, el inspector había logrado ileso al cometido de llegar al otro lado. «Aléjense», les ordenó, mientras amarraba una de las cuerdas sueltas en su puño. Los 2 amigos obedecieron en el acto. Entonces todo volvió a crujir. Echando su cuerpo hacia atrás, Marco tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Como un engranaje oxidado, todas las piezas del viejo puente comenzaron a moverse y temblar, sincronizadas, restaurando al menos parcialmente lo que antes parecía un rompecabezas. Sofía estaba sorprendida. Jamás hubiera deducido que una de las cuerdas era la responsable de toda la estructura central. La inteligencia mecánica no le había tocado en gracia. ¿Qué están esperando? ¡Corran! Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, y sus dedos, de igual color, apenas podían seguir sosteniendo la soga. Las tablas se quejaron en un chirrido, forzadas y no resistirían mucho más. Cal rodeó su maleta con sus brazos y ni siquiera alcanzó a decidirse. Las manos de Sophie lo empujaron con fuerza hacia adelante, obligándolo a avanzar. Ella, en cambio, prefirió ir rauda tras él, pero de salto en salto, de tabla en tabla, preocupada de que sus tacones bajos no se enredaran en nada. Un trueno extendido y furioso cruzó el cielo, engrosando acto seguido las numerosas gotas que caían del cielo. Apenas fotógrafo y tanatóloga llegaron junto al inspector, este soltó la cuerda, exclamando por el esfuerzo y dejándose caer en un charco de barro. Y el resto fue derrumbe. Las sogas terminaron de deshilacharse, la madera dio su último suspiro, y el viejo puente sucumbió, exhausto, a los embates del tiempo. Cal se acercó a mirar. Todo el ensamblaje quedó bajo el agua de la zanja que se convertía en río.
¿Cómo lo hiciste?, preguntó Sophie, recuperando el aliento. Marco hizo un gesto de dolor al contraer y estirar su mano derecha. Lógica, respondió, levantándose de un brinco, y ella, confundida, prefirió no preguntar nada más. Bueno, ahora sí que estamos incomunicados, comentó Cal, dando unos pasos hacia atrás por el vértigo. ¿Cómo se supone que volveremos al auto cuando lo necesitemos? ¿O a la carretera? Lo resolveremos cuando tengamos que hacerlo, concluyó el detective, limpiando sus pantalones con un par de sacudidas. Echó al hombro su bolso de recluta mientras comenzaba a caminar, al tiempo que Sophie intentaba arrastrar su maletín con ruedecillas por la ruta de barro. Otro trueno ensordecedor los rodeó, pero el relámpago correspondiente no aportó más luz que la de los dos precarios faroles que habían visto a la distancia, batiéndose ahora uno contra otro al compás del viento. Demarcaba la puerta elevada de una pequeña construcción. Se acercaron. A través de las rendijas en la madera pudieron ver que había luz. Personas adentro, si tenían suerte.